Hola muchachos, aquí hay otro problemita sobre movimiento rectilíneo uniformemente variado. Esta vez lo he traído en una cartulina porque en algún momento voy a tener que retirar la cartulina y seguir con la explicación. Lo hago para no estar borrando, ¿sí? Entonces, dice, un movimiento parte del reposo y recorre dos tramos consecutivos. El primero acelerando a 4 metros por segundo al cuadrado y el segundo desacelerando a 2 metros por segundo al cuadrado, hasta detenerse. Si la distancia total que recorre es 600 metros, indica el tiempo que estuvo en movimiento. Entonces, aquí está nuestro problemita, ya lo leímos, y ahora voy a tratar de representar esta situación a través de un dibujo. Nos dice que un móvil parte del reposo y recorre dos tramos consecutivos. Entonces, yo voy a representar esas dos situaciones. Aquí estará la primera. Este sería el primer tramo. Y dice acelerando a 4 metros por segundo al cuadrado. Entonces, en este caso, la aceleración será 4 metros por segundo al cuadrado. Y el segundo tramo desacelerando a 2 metros por segundo al cuadrado. Entonces, eso yo lo puedo representar como que aquí hay otro tramo, justo empieza donde el primero termina, pero en este caso va a ir frenando. Entonces la aceleración es negativa, 2 metros por segundo al cuadrado. Hay que acordarnos que el negativo solamente significa que está frenando, que está desacelerando. Y luego dice hasta detenerse. Acá hay otras informaciones y antes de pasar a la siguiente parte lo vamos a sacar. Dice, un móvil parte del reposo. Quiere decir que en esta zona, ¿no?, la velocidad inicial sería igual a 0. Y en este otro lado dice hasta detenerse. Quiere decir que para esta zona de acá, la velocidad final sería 0. Ahí está. Dice, si la distancia total que recorre es 600 metros. Eso quiere decir que en todo este recorrido, en todo esto de acá, ¿no es cierto?, hay 600 metros. Ya está, ¿no? ¿Qué más podríamos trabajar en esta zona? Por ejemplo, si toda la distancia de 600 metros, quiere decir que esta zona recorrida será X, porque no sabemos cuánto es. Entonces, yo voy a decir que toda esta zona hasta acá, ¿de acuerdo?, será X. Pero como todo tiene que sumar 600, yo también podría decir que esta zona de acá, recorrida en el segundo tramo, sería 600 menos X. Entonces, el propio dibujo, el propio esquemita ya me está dando algunos datos extras, ¿sí? Entonces, otra vez, aquí una aceleración positiva, acá hay una negativa porque va frenando, la velocidad inicial es 0, la velocidad final es 0. Esto será X, mientras va acelerando, recorre X. En cambio, mientras va frenando, será 600 menos X. ¿Por qué? Porque todo el recorrido es de 600 metros. ¿Sí? Bueno, y aquí es donde voy a retirar el texto del problema para continuar. ¿Sí? Luego lo que podríamos ir viendo es cuál de nuestras fórmulas nos podría ayudar. Por ejemplo, yo para esta zona de acá, para el primer tramo, podría sugerir que se calcule la velocidad final. ¿No es cierto? La velocidad final en esta zona de acá, en el primer tramo, es igual a la velocidad inicial, que sería 0, más la aceleración por el tiempo. En este caso tenemos la aceleración, no tenemos el tiempo,
Sin embargo, el tiempo es lo que nos estaban preguntando, nos están preguntando por el tiempo total. Entonces, acá yo voy a dividir, así como dividimos los tramos en las distancias, en dos partes, con el tiempo tendríamos que hacer lo mismo. El tiempo para esta zona será t sub 1, el tiempo para esta zona de acá será t sub 2. Lo que me están preguntando es la sumatoria del tiempo, porque nos están diciendo, indique el tiempo que estuvo en movimiento. Entonces, mi velocidad final sería velocidad inicial 0, más la aceleración por el tiempo, o sea, 4 por t sub 1. Y lo escribo de esta manera. Por otro lado, yo podría desarrollar a partir de esto cuánto es el recorrido, o sea, cuánto será x. Yo podría aplicar, por ejemplo, la fórmula de velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Y entonces tendríamos lo siguiente. La distancia, o sea, x, acuérdense que x es la distancia que recorre en este primer tramo, sería igual a la velocidad inicial por el tiempo. Pero como es 0, se elimina, se queda en 0. Más la aceleración por el tiempo al cuadrado. La aceleración sería 4 y el tiempo se refiere al tiempo de este tramo. Entonces, entre 2. Yo hago las operaciones respectivas y tendríamos lo siguiente. 4 t sub 1 sobre 2 y esto. Esto se podría simplificar y quedaría de la siguiente manera. 2 t sub 1 al cuadrado. Esto de acá será el espacio recorrido, la distancia recorrida en el primer tramo. Lo mismo tendríamos que hacer con el tramo del frenado. Entonces, también podríamos calcular la velocidad final y la velocidad inicial. En este caso, ya nos dan la velocidad final, que es 0, pero para nosotros, en este tramo, la velocidad inicial sería aquella velocidad con la que ya venía en el primer tramo. O sea, esto de acá, que es la velocidad final para el primer tramo, sería la velocidad inicial para el segundo tramo. Ya está. Entonces, para el segundo tramo tenemos entonces que lo que antes era la velocidad final, ahora será la velocidad inicial. Porque se tiene que detener, o sea, tiene que llegar a velocidad 0. Entonces, acá también se puede descubrir cuánto es esta distancia, según nuestra fórmula, ¿no es cierto? La de velocidad inicial por el tiempo, en este caso usaríamos esta velocidad inicial, más la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. O sea, lo voy a escribir y sería de la siguiente manera. Lo voy a poner en esta zona. Sería 600 menos x, este lado de acá, ¿no es cierto? La distancia del segundo tramo sería igual a velocidad inicial, ahí está, velocidad inicial, por el tiempo, en este caso sería el tiempo del segundo tramo, o sea, t sub 2. Como está frenando, consideramos la aceleración negativa. La aceleración es 2, ¿no es cierto? Aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2, pero el tiempo, estamos hablando del segundo tramo, entonces sería así. 2 por el tiempo al cuadrado sobre 2. Esta sería la distancia en el segundo tramo. Esto se puede resolver, se puede simplificar y nos quedaría de la siguiente manera. 600 menos x es igual
a 4 veces la multiplicación de los dos tiempos menos el tiempo al cuadrado del segundo tramo. Y está. Pero también podríamos descubrir la distancia utilizando nuestra segunda fórmula, la fórmula que nos habla que sumamos las dos velocidades, la inicial y la final, dividimos entre 2 y lo multiplicamos por el tiempo. Entonces, en ese caso, sería de la siguiente manera. Igual 600 menos x, porque estamos hablando del mismo tramo, ¿sí? Lo voy a escribir esta vez con color azul. Sería 600 menos x, esa es la distancia, por la suma de las velocidades, o sea, 0 más 4t sub 1, lo dividimos entre 2 y lo multiplicamos por t. Y entonces nos saldría lo siguiente. ¿No? Hacemos esto porque nosotros tenemos que encontrar una relación entre las distancias, o tenemos que encontrar una relación entre los tiempos. Por lo que vamos descubriendo acá, y acuérdense, esta es la fórmula de velocidad inicial más velocidad final entre 2 por el tiempo. Por lo que vemos aquí, vamos a encontrar una relación entre los tiempos. Eso quiere decir que yo puedo reemplazar este valor. En vez de escribir 600 menos x, podría escribir 2t sub 1, t sub 2. ¿Bien? Y nos quedaría lo siguiente. En vez de escribir todo esto, ¿sí?, escribo de esta manera. 2t sub 1, t sub 2, tiene que ser igual a toda esta expresión de acá. Entonces, tiene que ser igual a 4 t sub 1, t sub 2, menos t sub 2 al cuadrado. Esto lo podemos simplificar, hacemos las operaciones respectivas y vamos a descubrir que la relación es la siguiente. La relación entre el tiempo, el segundo tiempo, el tiempo del segundo tramo, va a ser igual al doble del tiempo del primer tramo. Como ya encontramos la relación que hay entre los tiempos, ahora lo que tenemos que hacer es reemplazar todos estos valores y sumar las distancias. O sea, esta distancia del primer tramo tiene que sumar con la distancia del segundo tramo 600, que haría de la siguiente manera. Lo voy a escribir así. Aquí vamos a poner sumatoria de distancias, ¿sí? Y la sumatoria de distancias tiene que ser 600, porque es la distancia que había al principio. Y entonces tendríamos lo siguiente. 2t sub 1 al cuadrado más 4t sub 1 t sub 2 menos 4 t sub 1 al cuadrado tiene que ser igual a 600. Sigo resolviendo, se puede simplificar, ¿no es cierto? Y vamos a tener 6t sub 1 al cuadrado es 600. Seguimos resolviendo y entonces t sub 1 será igual a 10. Este valor a 10 segundos. Este valor lo reemplazamos en esta zona para calcular t sub 2, que es el tiempo del segundo tramo. Y entonces, en el segundo tramo
vamos a tener un tiempo de 20 segundos, porque es el doble. Y a nosotros nos están pidiendo la sumatoria de los tiempos, o sea, según la pregunta, tenemos que indicar el tiempo que estuvo en movimiento. Por lo tanto, el tiempo total sería de el tiempo total sería de 30 segundos. Y esa sería la respuesta para un problema de este tipo. Bueno, eso sería todo. Me faltaba algo. Chao.